buenas tardes, dominicanas y dominicanos de aquí y de allá. Yo soy Juan Mateo Guerrero y le invito a que inicie con nosotros Soberanía Popular TV por Teleradio América, canal 1245, para todo el territorio nacional a través de nuestra moderna plataforma digital para todo el mundo. El programa de hoy, cargado de informaciones nacionales e internacionales, mucha agua ayer, ¿verdad?, en algunas partes del país. Hoy tenemos que la jueza determinó que todos los exmilitares del caso Coral, para la chirola, juicio de fondo. La Cámara de Diputados dice que la vieja Contraloría, ¿cómo es así? La nueva Cámara de Cuentas, está listo el expediente para que se le haga un juicio político. Dice la oposición que tiene un informe disidente porque hay gato entre macutos. Vamos a hablar de Carolina y el Distrito Nacional en lo político. Vamos a hablar de la Fuerza del Pueblo y vamos a hablar también del PLD, que no reacciona cada vez que una encuesta le da en la cabeza. De todos estos temas y muchos más vamos a hablar, pero antes, Jacín Terrero. Así es, señores, buenas tardes, bienvenidos todos una vez más a una nueva entrega de su programa Soberanía Popular TV. Vivimos hoy el martes 11 de julio 2023. Cuántas noticias para compartir con ustedes a través de esta hora que nos ofrece Teleradio América, canal 1245 a nivel del mundo. Muchas informaciones como siempre. Miren, la verdad que lo de la Cámara de Cuentas es un asunto triste, vergonzoso. Cómo vemos este asunto de diferentes ópticas. Y la primera es que en una comisión especial de Cámara de Cuentas que le dé el seguimiento a la Cámara, pues han encontrado faltas gravísimas, pero lo que más me choca es por qué la oposición se une para un informe disidente y no se une para llevar a ese juicio político a los miembros de la Cámara de Cuentas. ¿A quién beneficia el crimen? ¿Qué se quiere esconder? ¿Qué hay detrás de eso? Eso lo vamos a ver cuando en estos días, que ya el Pleno va a conocer el informe favorable y el disidente. El favorable, que fue votado por 9, y creo que alrededor de 5 o 6, que son los que han presentado el informe disidente, todos de la oposición. Todos de la oposición, para que ustedes vean dónde está la cosa, cómo es que esto anda y lo que va a salir ahí. Miren, el informe, evaluaron las actas y evaluaron las entrevistas del Pleno y encontraron faltas, oigas, como cuáles: usurpación de funciones, falsedad, o sea, alguien firmaba actas por otro, violación de la Constitución y su reglamento, ejecución presupuestaria deficiente, asignación ilegal de fondos públicos. Eso es muy amplio, eso es una palabra muy amplia. Asignación ilegal de fondos públicos. Vamos a ver si es para uso personal o si es de moverlo un capítulo a otro. Ahí vamos a ver qué es lo que dice ahí. Participación del Pleno. En la participación del Pleno, ahí hay otras faltas graves. ¿Cómo cuáles? Disputas sobre la distribución, sorteo, balotaje entre los miembros de la Cámara de Cuentas del nombramiento del personal técnico y administrativo. Óigase, las discusiones que habían ahí. La usurpación de funciones administrativas. Ustedes saben que la Cámara tiene un presidente, un vicepresidente y un secretario. Y de ahí cada uno, en el reglamento interno de la Cámara de Cuentas, están debidamente definidas esas funciones. Incumplimiento de funciones, vicios de incompetencia, irregularidades y alteración basada en la inconsistencia de las actas con respecto a los medios audiovisuales, inoperatividad del Pleno, o sea, eso había que
Si se reunía, después iban 2 o 3 y firmaban otro pleno o echaban para atrás las decisiones del pleno. Ahí había de todo. Y no entiendo por qué entonces la oposición, en vez de unirse y llegar a ese juicio político, quitar lo que es lo que amerita, y la propia Comisión Permanente de Cámara de Cuentas proceder a llamar a concurso para otros nuevos miembros de ese importante tribunal o de ese importante organismo fiscador de los fondos públicos. La violación del artículo 6º de la Convención Interamericana sobre la Corrupción. Oiga, ¿vamos a dónde va eso? Oiga eso. Hasta de la corrupción se está hablando, de la cual República Dominicana es signataria, desde el 20 de noviembre del 98. Y hay falsificación en la escritura pública. Oye, hay que ver quiénes se daban a la tarea a firmar las actas, o es así, porque usted firma de una manera y está registrada en los archivos de la Cámara y hasta en el banco, en el caso del presidente, que es el asunto de los cheques y los fondos públicos. Así que vamos a ver qué dice la oposición política con relación al informe disidente. ¿Qué dicen ellos? Porque si ellos están detallando aquí 13 faltas que son muy graves, porque se está hablando de asignación de fondos públicos, violación del Código Penal, porque violar una escritura, ¿verdad? Hacerse pasar por una persona, eso es algo gravísimo y está tipificado en nuestro Código Penal dominicano. Entonces, eso es para que ustedes vean qué va a pasar cuando se formalice en el Pleno, si esto va a juicio político. ¿Tiene el PRM la mayoría de los votos? No. Se necesitan 128 votos, de los cuales el PRM creo que llega con todos los partidos aliados y otros que se añaden, no creo que llegue a 116 votos. Por lo tanto, aquí es que la puerca tuerce el rabo por ahí. Vamos a ver esos debates, ya se está hablando hasta que están conquistando diputados para que voten a favor del juicio político. Ya la secretaria general de la Cámara de Cuentas dice que solamente falta darle con el mallete ya. Entonces, ustedes nos han llevado a nosotros a creer en eso, de que ustedes actuaron mal, de las cuales me encuentro yo, que saludé esa elección de esa Cámara de Cuentas porque supuestamente eran lo más alejado de las pasiones políticas. Y sin embargo, parece que hay alguna ligazón, porque a quién se quiere ocultar, por qué esos informes no salen, por qué esas auditorías no están debidamente sustentadas y puestas en la página web o hecha público, como manda la propia Constitución, el propio reglamento interior de la Cámara de Cuentas. Vamos a oír muchas cosas, estemos preparados y falta mucho que ver en ese hemiciclo cuando se presenten ambos informes, y vamos a ver en la pantalla que está debidamente con los partidos políticos identificados cómo votó cada diputado con relación a la Cámara de Cuentas o de Cuentos de la República Dominicana. Mira, la Cámara de Cuentas es un cuento de nunca acabar. Eso está claro que está tomando una connotación política cuando todos recordamos que los primeros que hicieron voz de alerta fue la propia oposición con relación a los escándalos de la Cámara de Cuentas. Primero denunciaban que eran aliados del Ministerio Público, que era un sello gomígrafo del Ministerio Público, y por ende que era un sello gomígrafo del PRM, que atendía a los intereses del PRM, políticamente hablando, y que, aunque eran miembros de la sociedad civil, respondían a los intereses del presidente de la República y de la sociedad civil que había estado apoyando al PRM, según ellos, porque aquí hay una situación, y es que la gente no tiene memoria, y es que la clase política se ceba de eso.
y lo que hoy ellos pueden olímpicamente plantearlo, defenderlo, sustentarlo, mañana se desligan y se contradicen con una desfachatez tan olímpica por aquello de que la memoria del pueblo dominicano se reduce a 28, 48 horas y ellos abusan de eso. Por aquí se le olvida que habemos gente que estamos latente en el día a día, que tenemos una memoria mucho más amplia y que estamos todos los días en el comportamiento político y en el estudio social de este conglomerado que se llama República Dominicana. Cuando ocurre eso, el PRM y el gobierno se desligan de las acciones de esa Cámara de Cuentas y lo manda al hemiciclo, al Congreso, y desvían, ¿verdad?, todo tipo de rendición de cuentas, todo tipo de pedir comportamiento a donde manda la institucionalidad. Pues entonces, la sociedad civil, que es la madre, ¿verdad?, la que parió esa Cámara de Cuentas, empiezan a justificarla, a defenderla, pero nadie puede justificar lo injustificable y nadie puede defender lo indefendible. Yo ahora me río cuando yo veo gente y comunicadores como mi hermano Jacín, que ahora se dan golpes en el pecho con la decepción de esa Cámara de Cuentas, porque yo sí siempre estuve claro, desde los postulantes, desde que pulgaron a los políticos como si fueran peste, como si fueran ente apestosa, los escarciaron, los sacaron de ahí, llamaron la atención de los partidos, sobre todo al PRM. El PRM se encargó de todos desautorizarlo y decirle que ninguno tenían autorización por el partido de ahí a postularse. Lo sacaron como si fueran ente de mal agüero y le dejaron el escenario a la sociedad civil para que se sirva con la cuchara grande. La sociedad civil postuló a sus mejores pretendientes, yo diría a los más dóciles, a los de menos experiencia, a los más manejables, y ahí usted ve el desorden. Como la apetencia era tan voraz, entonces el que estaba presidiendo entendía y atendía a intereses lejanos a otros intereses de esa sociedad civil atomizada. Entonces le hicieron isla de poder y una conspiración interna, a entender que ahí lo que iba a haber entonces era una repartición, ¿verdad?, una readecuación de la repartición y que se iban a equiparar todas las conquistas y todos los beneficios y todas las prebendas que había ahí y que hay ahí, y se iban a hacer dos islas de poder, una que representa la, ¿cómo que se le dicen a eso? Magistrada, o la miembro. X, y el miembro presidente. Ella empezó a funcionar de manera paralela con otros miembros que le respondían, y el actual presidente empezó a operar con los que le eran leales. Ahí ya Jacín acaba de leer el informe. Ahí había duplicidad de todo, duplicidad de viáticos, duplicidad de todo, porque resulta que la otra es la financiera y uno le tranca el juego al otro. Y la sociedad civil se ha quedado callada, mejor la ha defendido a esa ineptitud y a todo lo que ha emanado de ahí, ese adefesio de Cámara de Cuentas. Pero la clase política, sobre todo la opositora, se quedó observando cuál iba a ser el rol del oficialismo, y ahora que el oficialismo asumió un comportamiento que es lo que manda, una comisión, una investigación, un informe y al pleno para un juicio político, ellos se desligan. ¿Y qué ellos están aludiendo? Que había 9 auditorías que comprometían penalmente y comprometían a nivel público y a nivel también de corrupción
a 9 instituciones del Estado que no están en el informe, pues hagan su informe y métanla. Así de transparentes somos nosotros y objetivos en este programa. Ahora es que nosotros queremos que el informe ustedes lo hagan. Que de verdad hagan un informe disidente en ese sentido y que hagan los señalamientos para uno ver si tienen algún tipo de material, a ver si tienen algún tipo de contenido en ese sentido, porque ahí es que la vamos a limpiar, de verdad. Ahí es que vamos a crisolar eso de verdad. Ahora, de que esa Cámara de Cuentas no está apta para seguir siendo el organismo rector que rige el comportamiento administrativo del Estado, no lo está. Ellos están descalificados. Ahí tiene que venir una Cámara de Cuentas equitativa, negociable y negociada. Ahí tiene que venir una Cámara de Cuentas que represente los intereses de la fuerza viva de la nación, de quienes tienen voto, de quienes tienen pueblo. Entonces, yo pienso que con ese informe disidente que ellos tienen que entregarlo en las próximas horas, porque eso... Ya lo entregaron. Eso, bueno, qué bueno que ya lo entregaron, porque eso tiene que ir para el Pleno en la semana que viene, y ahí se va a determinar la suerte de eso. Entonces, ahí, cuando eso ocurra, que indefectiblemente tiene que ser esa Cámara de Cuentas disuelta a todos los niveles y empiecen a llamar o que busquen dentro de lo que habían, ¿verdad? O yo creo que habían suplentes también. Sí. Entonces, ahí estaremos nosotros acudiendo a una cita más de la historia y estaremos mirando una prueba más de la vorágine de la sociedad civil. Ustedes lo verán, escríbanlo ahora. A partir de mañana y el lunes con mucho más fuerza se van a activar los voceros de la sociedad civil. ¿Para qué? En un sentido para proteger a sus delfines ahí dentro y en otra para promover a gente. Por eso usted ve que ya está saliendo a los medios de televisiones miembros de organismos como la Junta Central Electoral y otros que estaban en los tribunales de alzada, que quieren volver. Usted ve ahí que ya una Brugal está haciendo opinión pública, ya un Biachi está haciendo opinión pública. ¿Cómo que se llama el que después lo mandaron para embajador? Ese ya está haciendo opinión pública. Están haciendo opinión pública ex jueces, están haciendo opinión pública ex miembros de la Junta Central Electoral y están haciendo opinión pública miembros ya en retiro del CONET y miembros de organismos no gubernamentales y están ya promoviéndolo sus voceros a nivel mediático. ¿Por qué? Porque ya se va a abrir una brecha para manejar presupuesto, para pasaportes oficiales diplomáticos, para placas, para guardias, para franqueadores y para un sinnúmero de canojías. Y ahí usted verá que van a empezar a desacreditar la clase política que no está apta ni corresponde que puedan acudir a esos puestos. Pero si la clase política es inteligente, si el liderazgo político es inteligente, tanto Leonel, Danilo, Hipólito, Miguel y Luis Abinader se reparten eso con gente proba que están ahí en sus partidos. Porque usted no me puede decir a mí que Eddie Olivares no es un hombre que va a actuar de frente a la transparencia y que no va a saber ponerse de acuerdo con los componentes que conformen esa Cámara de Cuentas. ¿No son 6 los miembros de la Cámara de Cuentas? 5 son los miembros de la Cámara de Cuentas, que el PRM coja 2 y el presidente le dé uno a Leonel, le dé uno a Danilo y le dé uno a la sociedad civil. Eso es lo que le sale a ellos, un miembro de la Cámara de Cuentas, para que también sean parte ahí de la toma de decisiones. Pero después, ahí no pueden ser 5 miembros de la sociedad civil, apéndice de quienes ellos representan, y que la clase política ahí no tenga nadie. Se acabó eso. Vamos a una pausa. Cuando retornemos vamos a hablar del caso 5G, que el juez ha determinado mandarlo a juicio. Es una victoria contundente. ¿Usted sabe para quién, Jacín? Para el Ministerio Público, que tanto lo vapulearon. Volvemos en breve. Nosotros somos Soberanía Popular. No se...